Historia de un ángel de la guarda, parte 1, traducida al español y narración por María Elena Martínez Rodríguez. Obra original de L.A.B. George Chardon, publicada por primera vez en francés en 1872. Capítulo 1. Expectación. Desde el día en que me dijo que sería un ángel de la guarda, ardía de impaciencia. El tiempo me parecía largo hasta que pudiera partir e ir a la tierra a cumplir mi obra de misericordia. En el cielo no podía saborear una dicha como esa. Allí todas las lágrimas son enjugadas, todos los trabajos concluyen. La tierra ofrece una vasta arena para mi celo. Allí abunda la miseria. Es su propio país, su lugar de nacimiento. El Creador había dado un ejemplo de compasión al visitar, después de su caída, a los hombres que habían pecado. Los ángeles se lanzaron a seguirlo y corrían por el camino que Él les había trazado. Salvar un alma, decían, hacer eternamente feliz a una criatura dotada de inteligencia y sentimiento, ofrecer a Dios un adorador más por toda la eternidad, preparar para nosotros y para nuestra patria un amigo verdadero y agradecido. ¡Qué gran privilegio! ¿No aumentará eso nuestra felicidad, incluso en el seno de los deleites infinitos? La encarnación puso el toque final a esta caridad. Al elevar a las almas a una nueva dignidad, hizo brotar en el corazón de sus guardianes celestiales una nueva clase de amor. Dios, desde el principio, asignó a los espíritus puros sus labores. A algunos la de procurar el bien general de la humanidad, a otros la de velar por cada alma individual. De estos últimos, yo era uno. A la llegada de un alma que solo Dios veía aún en el futuro, debía comenzar mi ministerio. ¿En qué momento, en qué lugar, bajo qué auspicios habría de aparecer ella? No lo sabía. Sin haberla visto, ya la amaba, y mi afecto no cesaba de crecer a medida que se acercaba el anhelado momento. Cuando un niño nacía en la tierra, yo volaba al trono de Dios y como cada uno de mis hermanos me apresuraba a decirle: seré yo, Señor, quien tenga el honor de guiarle en su peregrinación. Capítulo 2. La primera luz. Llegó mi turno. Había nacido un nuevo niño. El Altísimo hizo una señal y yo era el feliz elegido. Sin demora volé hacia mi discípulo. El ángel de su madre lo había custodiado hasta entonces. Protector del árbol, había velado por el fruto que colgaba de su rama. Pero al abrir los ojos a la luz, el niño debía ser entregado a mí. Después de haberlo esperado por tanto tiempo, al fin lo encontré. Extendí mis brazos hacia él e iba a estrecharlo contra mi corazón. Amarga decepción. La visión detuvo mi impulso. La semejanza divina apenas brillaba en aquella alma. Una lepra espantosa la desfiguraba. Llevaba la mancha de su origen. Dos sentimientos opuestos luchaban en mi interior. Una profunda compasión por un alma tan querida y un horror invencible ante su impureza. Ella es mía, decía Satanás. Ha entrado en la vida solo para caer bajo mi poder. He ahí el sello de la maldición. Esa alma pertenece a esa raza de proscritos que por su caída una vez me fueron entregados y que diariamente me deben sus desgracias. Cuán crítica era la situación de aquel pequeño ser. Un movimiento demasiado brusco, una caída, una simple nada, y he aquí que esa existencia frágil se habría roto. He aquí que un alma inmortal habría sido exiliada para siempre a lugares donde la luz del rostro divino jamás brillará. Satanás eso lo sabía, y habría querido arrebatarla de la vida en un instante. No habría temido asestar el golpe fatal, pero su poder no llegaba tan lejos. Yo debía poner un límite a su crueldad. Mientras él sugería a los familiares 1000 pretextos para aplazar el bautismo o intentaba engañar su vigilancia, yo mantenía viva su solicitud y les comunicaba el ardor de mi celo. Capítulo 3. El bautismo. El niño fue presentado a la pila sagrada. Yo estaba lleno de gozo. Me parecía que yo mismo estaba a punto de recibir un gran favor. Fluye agua regeneradora. Extiéndete sobre su frente, y que yo pueda ver lo antes posible su alma tal como mi amor la desea. Pero no. Al estar cara a cara con Satanás,
El ministro de Jesucristo no despedirá al usurpador sin antes humillarlo. Bajo el velo de los exorcismos, vi al sacerdote encadenarlo, azotarlo, herirlo con dardos. Qué gritos lanzaba aquel ángel del mal. Cada unción encendía en él el fuego de un nuevo infierno. El sacerdote no le dirigía sino nombres abrasadores: espíritu impuro, espíritu digno de condenación, espíritu maldito. Le recordaba el anatema que había incurrido, el juicio segundo que le esperaba, el aumento de su desgracia, y lo forzaba a dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El agua fluyó al fin. ¿Qué virtud hay en una gota de agua? Todas las maravillas de la gracia estaban contenidas en ella. Desde el instante en que tocó la frente del recién nacido, ya no había manchas, ni maldición, ni muerte. Satanás huyó veloz como el rayo. El espíritu de amor descendió y desde el cielo una voz se hizo oír: Este es mi Hijo. Para este Hijo de los hombres convertido en Dios, todo había cambiado. Fue llamado por un nuevo nombre. Una nueva familia lo había adoptado. Una nueva vida circulaba por sus miembros. Al pecado había sucedido la gracia. De las manos de Satanás acababa de pasar a las manos de un ángel. Nada le era indiferente a su dicha. Los dedos de los elegidos habían pulsado las arpas de oro, y en el infierno los demonios habían rugido. Dos almas que acababan de hacer para él una profesión de fe. Lo miraban como a su hijo, y desde los confines de su patria, un santo se inclinaba hacia el exilio y decía: Yo seré tu protector. Capítulo 4. La cuna. Al regresar del templo, ayudé a llevar al niño. Me apresuré a bendecir su cuna. Su madre lo colocó allí, después de haberlo besado con infinito amor y con un respeto religioso. Yo velaba, al igual que ella, por este querido tesoro. Mis alas se extendieron sobre él y protegieron su sueño. Sus párpados se abrían y cerraban bajo mi mirada. Los latidos de su corazón me llenaban de gozo. Duerme, duerme, bajo el ala de tu ángel. Nada tienes que temer. Estás en el umbral del paraíso. Qué encanto ofrece una sonrisa de la bondad divina a las más humildes criaturas. Es eso lo que hace brotar del barro inmundo la rosa y el lirio cada día. Venid, oh mis hermanos del cielo, la tierra tiene espectáculos dignos de vosotros. Aquí, en la oscuridad, está la estrella de un día destinado a brillar por la eternidad. Bajo estos lazos y en este frágil cuerpo, podéis contemplar vuestra imagen más hermosa. Así, junto al lecho donde dormía la inocencia, cantaba yo las riquezas de la gracia. No pude resistir la alegría de dejar una señal visible de mi dicha. Una mañana, la feliz madre oyó una voz que provenía de la cuna. Miró y vio una paloma que jugaba alrededor del niño despierto. Corrió a atraparla. La paloma no voló, sino que se desvaneció en un instante, justo en el lugar donde acababa de aparecer. La madre comprendió que solo un ángel podía hacer una manifestación semejante de sí mismo, y cayendo de rodillas, le agradeció por la buena voluntad que había mostrado hacia su hijo. Capítulo 5. El hermano pequeño. Era un hijo de Dios, como lo era yo, pero yo era su hermano mayor, y el Padre Celestial me había confiado a mi pequeño hermano. Le mostrarás el más tierno afecto, me había dicho, y encontrarás en mi corazón la medida de tu devoción. Contemplé el corazón de Dios y vi allí la fuente de donde brotaban la creación, la encarnación, la redención y la Santísima Eucaristía. A la vista de esta interminable cadena de maravillas, cada eslabón de la cual llevaba la impronta de una caridad infinita, quedé abrumado. Ni siquiera la clara luz de la gloria podía revelarme la profundidad de tales misterios, y el lenguaje hablado en el cielo era incapaz de expresar mis transportes. Pero cuando, después de admirar este amor, me convertí en instrumento de él, ¿con qué fuego ardí? Al dar con mis manos, el Padre Celestial me colmó con los sentimientos que lo llevaron a él a dar. Mis deberes me hicieron partícipe de su ternura y me hicieron saborear sus delicias. Ya no vivía solo para mí. De ahora en adelante había una vida en dos seres. Sentí el impulso de impartir a mi hermano las perfecciones que yo había recibido. Dios obraba en mí.
Él veía con mis ojos, oía con mi oído, Él corría con mis pies, Él volaba con mis alas, amaba con mi corazón. Yo era la personificación de su providencia y sentí la dicha indecible de colmar de favores al hermanito que Él me había dado. Capítulo 6. La visión. Visible para los del cielo, en la tierra eludí todo ojo humano. Como la adorable providencia que representaba, solo hacía conocer mi presencia por mis beneficios. Un día, sin embargo, hice que un reflejo de mi belleza pasara ante los ojos de esta alma joven. No le manifesté todo mi resplandor. Nadie en el exilio podría soportar la visión completa de un ángel en gloria. Tomé formas sensibles prestadas y durante el sueño le permití contemplarme. Aparecí ante esa alma con un rostro resplandeciente, con cabellos ondulantes, con una corona de flores sobre mi cabeza, con una túnica de azul ceñida con oro y con alas blancas. ¡Alas! ¡Alas para mí también!, exclamó extasiada y extendiendo sus brazos hacia mí. Alas, ¿no era eso todo lo que deseaba para ser un ángel? Se las di en su sueño. ¡Qué arrebatos de dicha! Más ligera que un pájaro se lanzó lejos. Voló. ¡Mira!, gritó. Puedo seguir a mi guía por todas partes. Sin esfuerzo me elevo con él sobre las nubes. Voy a tomar mi asiento en los lugares brillantes del cielo. Me equilibrio en los rayos del sol. Veo las estrellas bajo mis pies. Solo el espacio inmenso está sobre mí. Los ángeles me saludan. Los bienaventurados me reconocen como uno de ellos. Los niños pequeños me sonríen. María me da su mano. Jesús me bendice. De pronto, el niño despierta. Busca, grita. ¿Qué ha sido de ellos? Consuélate, ángel cautivo. Si eres puro, un día se te darán alas. El sueño se hará realidad. Fue así como comencé a traerlo hacia el cielo, inspirándolo con amor por aquellas cosas hermosas que los sentidos groseros jamás podrán comprender. Capítulo 7. Mis colaboradores. No estaba solo. Junto al niño, conmigo, había dos ayudas valiosas. Uno tenía como herencia la sabiduría y la autoridad, y se distinguía por la energía de su fe. La otra, por la dulzura de su mirada y la bondad que se manifestaba en su sonrisa. Revelaba la amable piedad que la animaba. Tales padres cristianos llenaban el santuario de la infancia con el perfume de su virtud. Su cooperación era mi fuerza. Si ellos no podían hacer nada sin mí, ¿qué habría podido yo hacer sin ellos? ¿Cuántos de mis hermanos han visto paralizados sus esfuerzos por haber sido privados de tal ayuda? Sin entender lo que veía, el alma joven fue impresionada por ello y conservó su recuerdo. Como un espejo sin mancha, reflejaba las imágenes piadosas colgadas en las paredes, el rosario en las manos de su madre, el libro del cual se leía la enseñanza santa, el crucifijo ante el cual se decían las oraciones. Todas las pequeñas escenas domésticas eran allí reproducidas a la luz de la gracia, y cada persona dejaba allí una huella del papel que desempeñaba. Para conocer la historia de esa familia bastaba con verla. Su imaginación, su memoria, su espíritu recibían desde fuera impresiones saludables. Al llegar a la edad de la razón, ella ya estará formada para el bien. La sabiduría habrá llegado antes que ella, y sin haber sido buscada, se habrá convertido en su compañera. Capítulo 7. Libertad. A pesar de mis cuidados y los de sus padres, este niño podría haberse perdido. Había recibido de Dios el libre albedrío. La corona de los elegidos es un don, pero también es una recompensa. El Creador la da solo en mérito de la criatura. Depende del hombre ser bueno o volverse malo. Si lo desea, será salvado. Si se pierde, lo ha querido él mismo. Limitado al consejo y a la persuasión, mi papel fue fuente de las emociones más deliciosas, así como de la más punzante ansiedad. El espíritu que guía un mundo a través del espacio admira su docilidad. Cuánto me vi obligado a admirar la de un alma inteligente. La primera vez que ella se volvió hacia Dios bajo mi influencia, me llené de gozo. Pero el temor de que se resistiera a mi voz no dejó de causarme amargura. Esta arpa, recién afinada por mis manos para emitir acentos de inocencia, de humildad, de caridad, puede mañana, por capricho, entregarse a Satanás y emitir rudos sonidos de lujo, de orgullo, de envidia y de todas las pasiones criminales. Yo era como una madre que ve a su hijo al borde de un precipicio. Ella llama, grita,
suplica. Por su parte, un corazón malvado impulsa al imprudente a cerrar los ojos, a dar un paso más. ¿Qué voz escuchará el niño? Ay, ¿quién podría decirlo? Es libre, oh libertad. ¿Quién entonces, de los ángeles o de los hombres, quién se atreverá a mirarte sin temor? Tú eres verdaderamente el árbol de la vida y de la muerte. Tú llevas los frutos de la salvación y de la perdición. Recolectados con discernimiento, dan los gozos de la inmortalidad. Arrancados al azar, causan penas sin fin. A ti se deben las delicias del cielo. De ti han venido los horrores del infierno. No solo podía el niño resistir mi influencia, sino que también podía privarme de la vista de su corazón. Es un privilegio otorgado al hombre, así como al ángel, ser dueño de sí mismo y tener un poder sobre sus sentimientos interiores que ninguna criatura puede compartir. Solo Dios puede, sin su consentimiento, penetrar los secretos del corazón angélico y humano. Como un lirio se abre bajo los rayos del sol, el alma joven se había desplegado ante mis ojos y me había revelado lo que estaba oculto a los demás. Allí vi surgir pensamientos, formarse juicios, crecer afectos, intenciones y dirigirse a su fin. Un día, todo desapareció de mi vista. Por un impulso desafortunado, el alma se cerró sobre sí misma, veló su belleza y me ocultó sus tesoros. Un aliento extraño había pasado sobre la flor, y la flor había cerrado su cáliz. Grande fue mi angustia. ¿Cómo podía yo, sin la visión interior de esta alma, cultivar en ella sus buenos sentimientos y pensamientos santos, luchar contra pensamientos y sentimientos malos? Pero este estado no duró mucho. La simplicidad y la franqueza abrieron de nuevo el santuario para mí, y regresé a cumplir allí mis dulces deberes. Sin impedimento, podía contemplar la gloria de mi lirio y llevarle su gota de rocío. Capítulo 10. Los primeros frutos. De rodillas, con las manos juntas, mirando hacia el cielo, el niño dijo: Jesús, María. Así como una flor al abrirse cuando amanece exhala su primer perfume, así el alma inocente elevó su primera oración a Dios. Aquel que preside la armonía de los mundos y da encanto a la melodía de nuestra música, se inclinó y escuchó. Ninguna cuerda parecía tener para él un encanto como el de esta voz infantil. Fortalecida por la fe, la razón del niño comenzó a discernir entre el bien y el mal. Temiendo ofender a un Dios tan bueno, a quien veía servido con amor por su padre y por su madre, le apartó del mal que habría halagado sus pasiones, e hizo el bien que le costaba esfuerzo. Ese sacrificio no era nada a los ojos de los hombres, pero ofrecido en el altar inmaculado de un corazón joven, el primer acto de virtud fue aceptado como una víctima de gran valor. Qué emociones experimenté, qué esperanzas concebí. Esta primera flor hablaba de una primavera deliciosa. En los primeros granos vi una espléndida cosecha. A este bello amanecer debía sucederle un fruto aún más hermoso. La semilla que había confiado a la tierra no había perecido, había echado su brote y acababa de florecer. Este espectáculo me hizo redoblar mi vigilancia. Había despertado los celos de Satanás, porque Satanás también deseaba tener sus primeros frutos. Capítulo 11. La serpiente. La serpiente infernal logró deslizarse en el paraíso de la inocencia, y de pronto fue vista entre los hijos de Dios. No solo había tomado prestada del hombre su voz, también había tomado su semblante, porte y apariencia exterior. Se había encarnado en un joven vicioso, y era ella quien movía la lengua, los ojos y las manos del joven. Bajo la máscara de ese instrumento nadie podía detectarlo. El aparecido se acercó sin despertar desconfianza, y vino a jugar con su víctima. Corromper un alma tan pura, arrebatarle a Dios un corazón tan devoto a él, ¡qué triunfo! El niño miraba sonriente a la espada, acariciaba la mano del asesino, se inclinaba sobre el abismo, y corría todo riesgo. ¿Dónde estaba yo entonces? A su lado. Redoblé mi cuidado, extendí mis alas ante sus ojos, y lo protegí con una coraza invisible. Estaba salvo. El diente de la bestia leonada apenas había tocado el vellón de mi pequeño cordero. El lobo cruel tuvo que huir sin haber saciado su furia. Pero durante esta escena, la visión del rostro divino encendió mi celo. Se despertó mi ira, mi indignación estalló. Contra el corruptor lancé la maldición con la que cada ángel guardián está armado por Dios.
el amigo y protector de la infancia. Capítulo 12. Accidentes. Mi hermanito corría ya sobre el césped. Yo estaba con él y seguía cada uno de sus movimientos. Un insecto que había succionado de la savia de las plantas un veneno sutil vino volando cerca de él. El niño trató de atraparlo, de cogerlo. Con un soplo ahuyenté al insecto y salvé a mi hermano. Sobre la hierba se deslizaba una serpiente venenosa. Con el ojo encendido, lanzando su lengua bífida, estaba a punto de lanzarse. Con la punta de mi ala hice que una hermosa mariposa saliera del seno de una rosa. El niño se lanzó a seguirla. El reptil fue evitado. Estos accidentes casi diarios no fueron los únicos en los que me vi obligado a intervenir. Hubo otros que requerían una ayuda visible. El ángel de la muerte acababa de tocar la frente del niño con su cetro. Una palidez mortal y miembros inmóviles indicaban que la vida se marchaba. Los padres se vuelven de inmediato hacia mí. ¿Acaso no podré devolverles aquel que era su alegría y que debía ser el sostén de su vejez, la luz de sus ojos, el gozo de su hogar? Si su virtud fuera más adelante solo naufragar tristemente entre los escollos de este mundo, yo preferiría verlo en este momento llamado y seguro en el puerto. Pero la vigilancia y los consejos de un padre y de una madre, penetrados de un sentido de su deber, me hicieron pensar mejor de él, y rogué al médico celestial que se dignara escuchar sus votos. Mi oración fue aceptada como se deseaba. Desde las alturas celestiales fue enviado Rafael, el consolador de los enfermos y los débiles. El arcángel vino a mí, me dio el remedio y me dijo: te corresponde a ti aplicarlo, pero a Dios darle eficacia. Me incliné sobre el niño, tracé la cruz sobre su frente y fue sanado. Al despertar como en un sueño profundo, lanzó a su alrededor una mirada de asombro. ¿Por qué? Preguntó. Es tu llanto y estas lágrimas. Qué acción de gracias por parte de los padres, pero ni Rafael ni yo podíamos atribuirnos el honor de tal favor. Capítulo 13. La lección. Lo conduje al sacerdote, quien estaba dando en el templo instrucción a los jóvenes. El buen pastor se veía rodeado de niños pequeños. El afecto que les mostraba me recordó al del Salvador. Los conocía a todos íntimamente. Los llamaba por su nombre y los trataba con respeto. Veía en ellos al niño Jesús y usaba, al corregir sus faltas, el celo y la delicadeza que había mostrado para aliviar sus penas. Queridos niños, solía decirles, me doy todo a ustedes para enseñarles a conocer y a bendecir a Dios, pero pidan primero sus ángeles guardianes que me obtengan luz y amor. Los niños ofrecieron con alegría una oración que un corazón lleno de dulzura les dictó. La aceptamos de inmediato y como palomas subimos al cielo, de donde trajimos gracias preciosas. Así el humilde catequista hizo útil nuestra presencia en sus lecciones. Desde el principio hasta el final, mi buena voluntad se compartió entre el maestro y el discípulo. El maestro me cautivaba con la habilidad con la que bajaba, al alcance de un niño, los tesoros recogidos por largo estudio. El discípulo me conmovía al recibir, con confianza abierta, los más altos misterios. Yo no permanecí ocioso. Secundaba el celo del sacerdote y su discípulo era siempre mío. Ahuyentaba las brumas de la mente del niño y le daba a su entendimiento mayor claridad y alcance. Daba a la verdad colores más vivos y volví más transparente los velos a través de los cuales veía su luz. Puse en relieve las bellezas de la fe, los encantos de la virtud, la magnificencia de la religión. No cesé de combatir la pereza, ese demonio pérfido que mata en su germen las cualidades más ricas y el talento más puro. Con tal ayuda, el fervor había avanzado con el conocimiento y el corazón había adquirido la admirable sensibilidad que da una fe viva. Un día, sus sentimientos no pudieron ser contenidos. Una voz piadosa hablaba de los sufrimientos y la muerte del Redentor. El niño sintió su alma desgarrada por el dolor y una lágrima humedeció su párpado. Cuán hermoso me pareció, cuán conmovedora era su mirada. Más de un serafín en su patria celestial envidió aquella lágrima de un niño en el exilio. Capítulo 14. Los preparativos. Con sus anhelos, él saludaba la llegada del hermoso día. Como él, yo aguardaba su venida con impaciencia. Desde la víspera, ángeles y niños estaban juntos al pie del altar. Las almas de los futuros comulgantes acababan de ser purificadas. Las imperfecciones que quedaban fueron arrojadas en el seno de la misericordia o desaparecieron como pajas en el horno.
un Dios iba a ser recibido. Era un cielo el que habíamos deseado preparar. En esas almas habíamos hecho brillar las piedras preciosas de fe, de caridad, de modestia, de humildad, de devoción. Contemplábamos su hermosura y nos mostrábamos mutuamente las coronas que sosteníamos sobre sus cabezas. La nuestra no parecía capaz de derramar un perfume más dulce. Mi alumno pasó el día bajo la influencia de un sueño sonriente que yo le había concedido durante la noche. En medio de los cielos abiertos le había mostrado al Hijo de Dios, portando su cuerpo en forma de alimento y presentándolo a los ángeles. Los ángeles se apresuraron hacia él y se prepararon para recibirlo. Con una señal, él los alejó y señalando a los niños reunidos en torno a la mesa sagrada dijo: «Ahí están mis invitados, niños felices», gritaron los ángeles. Con esta imagen le había dado una idea de la bondad y condescendencia de Dios hacia él. Capítulo 15. Una sombra disipada. Un ángel había permanecido en silencio y apesadumbrado. Su mano no llevaba corona, nos dijo llorando: «Ángeles felices, vuestra porción es alegría, la de vuestro hermano, tristeza. Pero en pocas horas, el alma que Dios me ha confiado estará cubierta de sangre profanada y no tendrá reservado más que anatemas. El pecado está en su corazón y con el pecado, las ataduras, la caña, los azotes, las espinas, la cruz, los clavos, la lanza, la muerte». Nos unimos en oración junto al ángel. Ningún efecto. En medio de la luz que nos inundaba estaba esa siniestra sombra. Se me ocurrió un pensamiento. Le di al niño que amaba sobre todo un presentimiento secreto de lo que él no sabía. Bajo el estímulo de la gracia entró en recogimiento. Su rostro expresó alarma. Le sugería estas palabras: «No, Dios mío, nunca te traicionaré. Estoy firmemente convencido de ello. Pero esta terrible desgracia, si ocurriera a uno de mis compañeros, te suplico, oh soberano Señor de los corazones, obra un milagro de tu misericordia antes que permitir que cualquiera de nosotros te entregue al poder del demonio y te crucifique». Mientras nuestro Señor recibía esta oración, una corona cayó del cielo en manos del ángel lloroso. El joven pecador se había levantado, había pisoteado la falsa vergüenza, su falla había sido perdonada. Todos los corazones estaban puros, todos los semblantes serenos, pero dos ángeles parecían más gozosos que el resto y se sentían mutuamente atraídos el uno hacia el otro, con la más viva simpatía. El ángel del niño que había sido convertido y el ángel del niño que había rezado. Capítulo 16. El día gozoso. Cuando despertó, su corazón saltaba dentro de él. ¿Es este el amanecer del día de gozo? Tantas veces ha sido objeto de mi paciencia. ¿No es una nueva ilusión? Inclinándome sobre él, dije como Gabriel a María: «Salve, niño lleno de gracia, hoy tu Señor va a estar contigo, y tú serás bendecido entre todos los niños». Con una gozosa expansión de corazón me dijo: «Haz en mí según tu palabra, oh mi buen ángel, y que la voluntad de Dios se cumpla en mí». Dos bandas festivas salieron al encuentro una de otra. Por parte de la tierra vino el joven niño. Para presentarlo a su Señor no solo estaba su ángel, sino su padre, su madre, sus hermanos, sus amigos, sus maestros, el confidente de sus primeras flaquezas, toda la iglesia. Todos estaban felices de verlo admitido entre los invitados de Jesucristo. Desde el cielo descendió el Dios de la juventud, acompañado por los ángeles. Los habitantes de esa patria no podían admirar suficientemente su condescendencia. Lo que poseían y veían revelado en el seno de la gloria estaba a punto de entregarse a un niño oscuro. A un lado y al otro había luces, incienso y música. Al acercarse Jesús corrí a postrarme ante él. La majestad coronaba su frente, la gracia reposaba en sus labios, bendiciones irradiaban de su mirada. En sus manos habitaba el poder omnipotente. Lo acompañé hacia el trono que lo esperaba. Todo esto pertenece a ti, Señor. Este cuerpo y esta alma, estas facultades y estos sentidos solo serán empleados para tu servicio. Y en este santuario solo reinará tu amor. Tomé estas resoluciones con las cuales había inspirado a mi hermano y se las presenté al huésped de su corazón. Jesús me respondió: «Tú mismo, oh mi fiel siervo, custodiarás estos tesoros y los protegerás del espíritu maligno». Entre los ángeles surgió una santa envidia. Reposar en el seno de Jesús como el discípulo muy amado
Recibir a Jesús en su cuerpo y hacerlo habitar en su alma. Qué conmovedora familiaridad, qué unión tan íntima. ¿A cuál de los espíritus puros se le había concedido jamás algo semejante? El niño estaba en medio de estas magníficas realidades, lo sabía. Estaba penetrado por ellas, pero solo las veía a través de la sombra de la fe. Era como un ciego caminando por un jardín de delicias, recogiendo allí el fruto divino, saboreando su dulzura, pero sin poder contemplar su hermosura. Capítulo 17. El portador de Cristo. Desde ese instante, mi afecto por el joven se unió al más profundo respeto. Dios habitaba en él. Era el portador de Cristo a quien debía guiar. El Dios de la Eucaristía se había adueñado de su alma para guiar el crecimiento de sus facultades. La hizo vivir de su vida para poder coronarla con sus virtudes. Cuando un brote selecto ha sido injertado en un tronco silvestre, el árbol pronto lanza hacia arriba, hacia el cielo, ramas fecundas y contempla con asombro ese nuevo follaje y ese fruto que no es suyo. Así también el alma, por su unión con Jesús, se enriquecía con méritos ajenos a su naturaleza, que por sus propias fuerzas jamás habría podido adquirir. Se diría que era un crecimiento celestial aclimatado en la tierra, y que florecía allí por una virtud superior. Pero al mismo tiempo que crecía mi respeto por el joven, disminuía mi temor ante la presencia de la Divina Majestad. Atenuada por los velos eucarísticos, la luz adorable se volvía accesible a mi mirada, y cuanto más la contemplaba, menos me deslumbraba. Mis relaciones con el Dios hecho hombre eran directas y constantes. Mis deberes me habían hecho ganar el privilegio de una intimidad inefable. En su ejercicio se me otorgaron derechos que la más noble de las criaturas no se habría atrevido por sí sola a pretender. Capítulo 18. Presentación a María. Mira, oh Madre bendita, a tu Hijo. Míralo cantar como tú su Magnificat, porque el Dios que derriba a los soberbios y exalta a los humildes acaba de posar su mirada sobre él. La recepción estuvo llena del desbordamiento del amor. Sin ser vista, María lo atrajo hacia ella y lo honró con sus caricias. Así fue, dijo ella, como Jesús era dulce y modesto, afectuoso y confiado. Estos son sus ojos, sus rasgos, su porte. Jesús mismo está ante mí. Mis dos hijos no son más que uno, a través del sacramento del amor. Apretándose a nuestro alrededor, los ángeles exclamaban unos a otros con admiración. ¡Qué semejanza con el divino joven de Judea! ¿No se diría que Jesús está entre María y José? La misma inocencia, la misma docilidad, la misma devoción. El niño dijo a María: Cada día, oh Madre mía, este príncipe de tu corte, a quien tú me has dado por guía, expresará mis oraciones y me colmará con tus favores. Guiado por él, afrontará las tribulaciones de esta tierra. Le alcanzaré el descanso en el cielo, el lugar común de encuentro de tus hijos. Ninguna palabra humana o angélica podría expresar las impresiones que experimenté al ser el medio de comunión entre estos dos corazones. Por medio de mí, comulgaban madre e hijo, mi soberano y mi hermano, gloria y oscuridad, hogar y destierro. Situado en el punto de contacto entre dos mundos, con una mano alzada hacia la criatura más amada del cielo, y la otra entregada a aquel a quien más amé en la tierra, yo era el eco perpetuo de la ternura materna y de la piedad filial. A través de mi corazón subían suspiros y descendían bendiciones. Capítulo 19. Aire natal. Fuimos a aquella fuente que esparcen por toda la tierra la vida extraída del cielo. Mira, dije yo, tu verdadera patria. Allí naciste para la gracia y fuiste adoptado por aquella familia de la cual Dios es el Padre, María la Madre, Jesús el Hijo Mayor, los cristianos los hijos, los ángeles los ministros. Renovó sus protestas de fidelidad a Jesús, su renuncia al mundo, sus anatemas contra Satanás. El agua de su bautismo había sido religiosamente conservada. Fue colocada ante él. Besó con amor agradecido el vaso que la contenía y deseó que le colocaran una gota sobre la frente. En estos transportes piadosos exhaló desde su corazón estas palabras que le sugerí. Aguas queridas, crecéis ante mis ojos y tomáis las proporciones de un gran río. Recordáis maravillas que me conmueven más que la que vio el Jordán. Y vosotros sois mi Jordán, mi río muy amado. Visteis milagros mayores que el paso del mar rojo por Moisés. Y fuisteis la cuma de un enemigo más mortal que el faraón. Fue en vuestro seno que encontré camino a la tierra prometida. Y os debo que hoy habite en ella.
para parar mi sed en fuentes refrescantes, para purificarme en corrientes límpidas, para respirar perfumes salvadores, para recubrir los frutos de la vida. Nunca podré olvidarte, dulce patria. Acudiré con frecuencia en pensamiento a pisar tu suelo bendito, y buscaré en mi aire natal el sostén de mis fuerzas. Celestial lavacro, recibe de nuevo mi alma y penétrala con tu sal divina. Generoso libertador, en el lugar de tus beneficios, solo un favor más te pido, que toda mi vida sea digna de ti. Capítulo 20. El escudo. Preservar la nobleza de su alma y defender el honor de su Dios. El joven tendría que soportar muchos rudos asaltos. Previendo esto, la Iglesia deseó armar pronto al soldado de Cristo. Un nuevo sacramento, la confirmación, obró esta consagración al cielo. La imposición de manos, el signo de la cruz, el aceite, el bálsamo, unas pocas palabras fueron lo que tocaban los sentidos y se manifestaba exteriormente. Pero dentro y bajo los símbolos materiales, qué fenómenos y qué realidades. En la frente del joven se estampó un carácter destinado a proclamar sus derechos y a recordar sus compromisos. Era como una estrella ardiente, cuyo brillo podía atenuarse, pero no extinguirse. Valiente o cobarde, fiel o traidor, para su gloria o para su vergüenza, el soldado llevará esta marca para siempre. 7 elementos misteriosos componían la armadura con la que estaba cubierto. Cada uno era un don especial de Dios y tenía un nombre distintivo. Se llamaban sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor. Estaban unidos y mezclados por la acción del Espíritu Santo, que habitaba en ellos y los hacía resplandecer. Tales armas traían consigo la victoria. Ni flecha ni espada podían dejar impresión alguna sobre ellas. De ahí en adelante, para triunfar, el soldado solo tenía que quererlo. Podía esperar con firmeza enfrentar a los más temibles antagonistas. A su deseo encontraría destreza para el combate, valor para la lucha, heroísmo en el fragor de la batalla. Revestido con su escudo, con un corazón lleno de fuego divino, era un terror para los demonios, y les parecía semejante al arcángel Miguel. Los rayos que brotaban de su frente herían sus ojos y los obligaban a retirarse. Mas que vigile, sin embargo, y que esté en guardia, que nunca deje al descubierto ese pecho, hoy también protegido. Su enemigo implacable, contando con un día favorable, afila su espada y sus dardos. Capítulo 21. El león infernal. Noche y día oía rugir el león, y lo vi merodear a nuestro alrededor con una furia que nada podía apaciguar. Olfateaba una presa cuya presencia no dejaba de excitar en él una sed de sangre. Los ángeles de David, de Arquelao, de Entimius, de Martín, de Emiliano, de Clemente de Ancira, dieron a bestias salvajes la mansedumbre de los corderos. La bestia infernal fue la única que nunca dejó de lado su ferocidad. Herida por el cazador, la pantera se vuelve, con los ojos inyectados en sangre, y busca a su enemigo. Si no puede capturarlo, salta sobre cualquier cosa que tenga la más mínima semejanza con él, y lo despedaza. Así hace también el diablo. Atraviesa con una flecha que no puede arrancar, y al ver al cazador divino más allá de su alcance, gira a su alrededor con mirada amenazante. Imágenes vivientes de Dios, almas errantes sobre la tierra, temblad. El diablo disfruta del mal causado al hombre, como si se lo hiciera Dios. Al destronar a Dios de un corazón, le parece que lo ha desterrado del cielo. Para ganar un alma que buscaba, Satanás habría cedido gustosamente una multitud de otras víctimas. Le parecía que ésta le habría traído un número mayor de ellas. El vicio había encontrado, en los encantos de una disposición naturalmente buena, un medio poderoso de propagarse a sí mismo. Y si el traidor hubiera logrado hacer de ese cautivo un instrumento de muerte, ¿con qué tormentos no habría recompensado esa complacencia? Ofender a Dios y torturar almas es el objetivo del que la ira de Satanás nunca se desvía. A su acercamiento sentí que la mano del joven apretaba la mía con más fuerza, y le oí decir: sálvame, que perezco. No pereció, porque temía. Su temor, mezclado con confianza, lo mantuvo bajo mis alas y fue su salvación. Capítulo 22. El ángel de las tinieblas. Hábil en la disimulación, el espíritu maligno no atacaba con fuerza abierta a quien deseaba destruir. Se conformaba con tenderle trampas.
El ángel de las tinieblas se transformaba a sí mismo en un ángel de luz. ¿Cuántas veces habría dejado engañar el joven si yo no le hubiera ayudado a frustrar la traición del maligno? Una noche, Satanás se le apareció acompañado por espíritus que rodeaban un carro brillante. «Mira este carro de fuego», dijo el tentador. «Es el mismo que llevó a Elías al cielo. Vengo a llevarte como lo llevé a él. Eres tan virtuoso que los apóstoles, mártires, profetas, ángeles, la misma María, anhelan tenerte en su compañía y disfrutar de tu presencia. Cede a sus deseos, sube y nos vamos». El joven se había levantado, se había acercado al carro de fuego y estaba a punto de poner su pie sobre él. «Una señal de la cruz», le dijo su ángel. Ante este símbolo sagrado, la ilusión desapareció y solo vio el abismo en el que inevitablemente habría caído. Desde entonces prometió desconfiar de todo discurso halagador. Y esta conducta cautelosa fue la mejor salvaguarda de su piedad o de sus talentos. Una nube de demonios volaba a su alrededor, impacientes por verlo complacerse en ello. Entonces lo tomaría en mis brazos, lo cubriría con mis alas y lo arrebataría del peligro en que se hallaba. Gracias a la confianza que me mostró, pude evitar la piedra en su camino, escapar de las flechas que volaban en la noche, pisar la áspid y el basilisco, unirme a mí en mi triunfo sobre Lucifer y derrocar al apóstata. Capítulo 23. Victorias. Ya estaba en alto, enarbolando su estandarte contra el espíritu que había abandonado a su maestro. Sobre él se veía al jefe de las huestes celestiales derribando al dragón a la tierra, y en él se leían en caracteres flamígeros las palabras: «¿Quién como Dios?». Bajo la sombra de este estandarte, o más bien a la luz de él, no se obtenía una sola victoria, sino muchas cada día. Victoria en el respeto al nombre de Dios, frente al sinnúmero de blasfemos. Victoria en la huida de pensamientos impuros, del vicio, en medio de tantos corazones depravados. Victoria en el desprecio del escándalo seductor, a pesar de las solicitudes perpetuas. Victoria en la fidelidad al deber, cuando la infidelidad parecía haberse convertido en un título de gloria. En cada victoria así obtenida, en nombre del inmortal Rey de los siglos, y en su presencia, coloqué sobre el pecho del oscuro héroe una nueva insignia de honor. Los hombres no la vieron, pero los ángeles la miraron y le pidieron que fuera feliz al poseerla. Oh noble pecho, que se cubrió con honor inmaculado y atrajo sobre sí la mirada probadora de Dios. Entre Dios y el diablo existía un combate con respecto a este joven. ¿Quién ganaría su homenaje? ¿Quién tendría sus servicios? Gloria a Dios, confusión al diablo. Hasta ese momento, tal había sido el fruto de su devoción. Iba de triunfo en triunfo y se enriquecía en méritos resplandecientes. Satanás le proporcionaba continuas ocasiones para ello y recogía, sin quererlo, flores para su corona. El ejercicio lo preservaba de la enervación. En la acción mostraba rasgos más varoniles y la imagen de Dios se imprimía en su alma con trazos más profundos. El prisma bajo la mirada del joven divide el rayo de luz y hace estallar los colores del arco iris. Así también, la lucha y la prueba, al encontrar en un corazón una piedad hasta entonces uniforme, hacían brotar de él la variedad de las virtudes cristianas, una santidad más bella, fruto del esfuerzo y del combate. Había tomado el lugar de la santidad infundida y puramente pasiva de sus primeros días. Solo él podría decirlo. La simplicidad lo torturó, la humildad lo aplastó, la caridad lo crucificó. Capítulo 24. Fidelidad. Qué hermosos eran aquellos días de inocencia y fervor. Todo en ellos respiraba candor y pureza, confianza y amor. La ternura paterna por un lado y la piedad filial por el otro. Se sostenían mutuamente en un abrazo perpetuo. Ninguna falta había alterado estas relaciones deliciosas. Cuando el padre se inclinaba sobre su hijo, su mirada no mostraba señal alguna de disgusto ni reproche. Cuando el niño se arrojaba en el seno de su padre, lo hacía con tal abandono de sí, que su temor no tenía nada de servil. Nacía del amor, y no era sino una exquisita delicadeza.
la libertad del corazón con la que, después de algún olvido, corría a pedirle perdón, le daba un nuevo encanto. Su padre conocía su fragilidad. Nunca perdía de vista la indulgencia de su padre. Cuán dulce es proteger a quien aún no ha desobedecido. La guía de esta alma inocente me traía a cada momento nuevas alegrías. Compartía el gozo de que él era objeto. El Maestro Divino, al contemplarlo, parecía decirme: está bien, reconozco en estas perfecciones la devoción de mi ministro. Tú me representas dignamente ante mi hijo, y sabes tener para él la ternura de un padre. No podría depositar mejor mi confianza, y me alabo a mí mismo por haber puesto mi tesoro en tus manos. La memoria de tu misión no será absorbida en los deleites del cielo. Esta vivirá en la gloria, y el esplendor que preparaste para esta alma, reflejado en ti, anunciará que tú fuiste su protector en el tiempo, así como será su amigo por la eternidad. Tendrás el honor insigne de haber participado con el Hijo de Dios hecho hombre en la obra de su salvación. Pero aquellos hermosos días, que parecía que nunca debían haber terminado, pasaron. Ay, con espantosa rapidez, y el firmamento, hasta entonces brillantes, se cubrió de nubes oscuras. Capítulo 25. Debilidad. Satanás parecía pedir tan poco y su voz era tan melosa que el joven terminó escuchándolo. No cometió ningún pecado mortal, pero relajó su fervor y perdió su primera caridad. No sabría decir cuánto me entristeció esta debilidad. En ella vi el germen de innumerables faltas. El joven ya no respondía tan perfectamente a mis cuidados. Era insensible a mis aspiraciones y descuidaba la gracia que yo obtenía para él. La vanidad arruinó lo mejor que había en él, y la presunción volvió todo peligroso. ¿Cómo podría yo atraer ese espíritu indócil a la oración? ¿Cómo hacer que ese corazón no mortificado amara la virtud? Solo la frivolidad agradaba su indolencia. No tenía gusto más que por cosas bajas. Todo pensamiento cristiano lo oprimía. Los perfumes de Jesucristo ya no tenían ningún encanto para él. El mal ocupó por doquier el lugar del bien. Las faltas veniales se acumularon. Aquellas de gravedad dudosa ya no causaban alarma. El crimen perdió insensiblemente el horror con que inspira las almas delicadas. Ningún buen deseo llegó a perfección. No se realizó obra alguna de salvación. Había grandes méritos en esta alma. ¿Qué sería de ellos? Veremos a un enemigo bárbaro devastar una tierra cultivada con tanto amor, devastada una cosecha tan rica, llevado el fruto de tantos penosos trabajos, arrancados así. Contemplad cuánta infidelidad a la gracia y desprecio a la amorosa predilección de Dios. Mis primeros dolores fueron las primeras alegrías de Satanás. Capítulo 26. La amenaza. El árbol ahora convertía la savia preciosa solo en vano follaje sin fruto. Estaba estéril en medio de un suelo fértil. Una maldición no podía dejar de caer sobre él. Vi el hacha levantada, el horno encendido. Pedí perdón, supliqué, conjuré y prometí un cultivo más perfecto. Se me concedió una prórroga ante mis sufrientes súplicas. ¿Qué no hice para aprovecharla? Cuánto luché, cuántos esfuerzos. Por parte del joven no encontré más que distracción y ligereza, afeminamiento y asco. Le tendí la mano, la rechazó. Le mostré el camino, se apartó. Lo llamé, huyó. Ah, si tan solo se me hubiera dado abrir sus ojos, podría no haberse estremecido. Una nube negra que llevaba rayos sobre su cabeza se agrandaba, y bajo sus pies se abría un vasto abismo. Pero él era obstinado en no oír nada, en no ver nada. El divino maestro, irritado por este desprecio a sus favores, cada día se volvía menos pródigo con ellos. Estaba a punto de ejecutar una de sus amenazas más terribles. Su corazón se turbaba en su interior. Estaba a punto de arrojar de su boca al ciervo tibio mi amor, y trataba de huir de él. Cuanto más ardiente se volvía mi celo, más excitaba su disgusto. Debía protegerlo en los caminos en los que Dios lo llamaba.
pero no sostenerlo entre todos los precipicios en los que quisiera aventurarse. Su presuntuosa imprudencia mantenía mi socorro a distancia, y así ilusoria mi intervención. Y Satanás, siguiendo su propósito, hizo uso de una paciencia que nada podía alterar. Hasta entonces no hizo nada excesivo. No deseaba ofrecer violencia abierta a una conciencia que había protestado. Sabía bien cómo, adormeciendo la insensibilidad, preparar su golpe fatal. Capítulo 27. La caída. Todo había conspirado para provocar la caída, y llegó. Oí una voz del infierno gritar con arrogancia: «Fuera, Dios del cielo, Dios del Calvario y de la cruz, fuera». «No», dijo Satanás, «yo no creé esta alma, no la compré, nunca tomé un cuerpo por ella, no sufrí humillación ni dolor por ella, nadie me vio jamás para que pudiera conquistar su amor, ofrecer mis manos para ser atadas, presentar mi mejilla para ser abofeteada, derramar mi sangre, sentir los horrores de la agonía, descender a la tumba. Nunca le ofrecí un cielo, ni una corona, ni un trono, solo le he hecho daño, solo deseo su ruina, solo tengo para ella tormentos reservados. Sin embargo, ella se entrega a mí, me elige por amo, acaba de preferirme a su soberano benefactor. Triunfa entonces, oh mi odio, ella está en mi poder, esta alma que Dios amó. Ah, si el fuego que me devora pudiera apagarse, sería por el torrente de lágrimas que la haré derramar algún día, pero las lágrimas derramadas en vida suelen ser muy tristes. Sepamos esperar las que vienen tras la muerte. Contentémonos por ahora con cegar a la víctima. Un lenguaje tan insolente dirigía a Satanás a los cómplices de su furia, pero para el alma solo tuvo palabras de felicitación, cuya amarga ironía ella no supo percibir. El libro de la vida estaba abierto, y el juez incorruptible había borrado un nombre. No morir de dolor ante tal visión se requería ser inmortal como yo lo era. A mi alrededor innumerables voces exclamaban con espanto: «Huyamos, huyamos, vayámonos de aquí». Como el humo disipa un enjambre de abejas y como la infección dispersa una bandada de palomas puras, así también el olor del pecado había ahuyentado a los espíritus felices. Yo solo, a pesar de mi repugnancia, permanecí allí, velando y orando. Capítulo 28. Lágrimas. Suspendido sobre el abismo, el pecador era sostenido solo por el frágil hilo mismo de la vida. Dormía en el tiempo, con el riesgo de despertar en el fuego eterno. Jamás la tristeza de los profetas igualó mi tristeza. Sus lágrimas jamás tuvieron la amargura de las mías. Pero ahora que estábamos tan unidos, ¿hemos de separarnos para siempre? ¿Acaso él, quien debía ser un compañero, resultará ser solo un cobarde deceptor? Después de haber sido yo su protector y su guía, ¿debo ahora ser su acusador y su juez? En lugar de hacer de él un partícipe de mi felicidad, ¿debo pedirle cuentas del amor que le tuve? ¿Debo recordarle mis buenas acciones solo para reprocharle su ingratitud? Satanás, mi vencedor, aquel a quien arrojé a la tierra el día de su rebelión y a quien tantas veces he humillado desde entonces, él obtendría una victoria decisiva y se jactaría de este tardío triunfo. Los ángeles que veo cada día ascendiendo al cielo después del juicio de los condenados estaban bañados en lágrimas. Se han visto obligados a abandonar a los demonios cuerpos y almas. Doble regocijo para el infierno. Queríamos salvarlos, decían, y se negaron a ser salvados. Dejémoslos en la oscuridad de su condenación y celebremos el reinado de la justicia allí donde los actos de la misericordia divina han sido rechazados. Tú eres justo, oh Dios, y justos son tus juicios. Vendrá un tiempo en que me veré obligado a usar semejante lenguaje, a la vez severo y lleno de desolación. Ve entonces tú, guía que provocaste la envidia de tus hermanos, muestra la corona tejida por tus manos, cuenta los tesoros amontonados por tu celo, proclama incomparable al niño que tuviste el honor de guiar. Planea hermosos proyectos para el futuro, cuadros encantadores, ricas perspectivas, magníficas esperanzas. Todo se desvaneció como un sueño.
Así fue como se expresó mi aflicción. Capítulo 29. Las cadenas del cautivo. Orgullo y vergüenza, audacia y miedo, fuerza y debilidad, todo fue útil al demonio. Todo se convirtió en un obstáculo en sus manos para impedir el regreso a Dios. Las facultades y talentos habían abandonado la ley del maestro y obedecido al usurpador. Las piadosas impresiones de la memoria se habían debilitado y dieron paso a malos recuerdos. Las imágenes de la imaginación ya no estaban animadas sino por el espíritu impuro. El intelecto veía sombras flotar sobre sus bellos rayos, y el corazón acostumbrado a nobles aspiraciones comenzaba a buscar los placeres de la tierra. Ya que sus alas habían sido mutiladas, el águila aprendía a prescindir del aire puro y la luz del sol. En lugar de retomar su noble vuelo, se revolcaba en el fango. Esclava, esta alma no hacía nada por sí misma. Pensaba, meditaba, planeaba. ¿Para quién eran los frutos de tanto cálculo, tanto esfuerzo, para un vil tirano al que ella se había entregado? Cuando en medio de esta degradación se hacía sentir el remordimiento, el demonio pronto tranquilizaba al culpable. Te alarmas demasiado rápido. Desprecia esos vanos escrúpulos. Tu conciencia se convertiría en tu verdugo. ¿Qué gran mal hay en romper una ley que contradice los más queridos anhelos? ¿Pueden los preceptos tan molestos merecer tal respeto? Aprovechándose de una sola falta, Satanás deseó derribar en esta alma el edificio de la fe y hacerle dudar de doctrinas y deberes. Se esforzó por llevarla a esa profundidad del mal a la que llegan los impíos, cuando desprecian todo. A pesar de lo que tenía ante mis ojos, no podía desesperarme. Vi el espejo, antes tan puro, empañado y manchado, pero no estaba roto. Un milagro podía devolverle su brillo y hacer que reflejara de nuevo la imagen divina. Capítulo 30. Recurso al cielo. Llamé a los ángeles del cielo en mi ayuda y les supliqué que se unieran a mí. Ángeles de los santos penitentes, prestad a vuestro hermano la voz que apaciguó la ira de Dios, el acento que tocó su corazón. Ángel de Agustín, tú conociste esta tristeza, tú gemiste bajo estas penas. Ten piedad de mi sufrimiento y vuela en mi auxilio. Ángel que libraste a Pedro de su prisión, ven, rompe estas cadenas más crueles todavía. El apóstol era un cautivo de Jesucristo, el pecador es un esclavo de Satanás. Ángel que derribaste a Saulo el perseguidor en el camino a Damasco, ¿no podrás acaso arrojar tembloroso y sumiso a los pies de Dios este corazón tan rebelde a la gracia? Ángel que salvaste a Lot de un lugar maldito de morada, arrebata esta alma del pecado. El pecado está amenazado con un fuego más terrible que el de Sodoma. Ángeles guardianes de los amigos virtuosos que deploran su conducta, invítalos a orar por el joven desdichado. ¿Acaso el celo no es la corona del verdadero amor? Ángeles de la familia, unid vuestros esfuerzos para devolver a Dios a aquel que creció en medio de vosotros, vivió en vuestra compañía, aprendió vuestras lecciones, fue colmado con vuestros dones y se convirtió en vuestra más dulce alegría. Bendito, elegido, que le fue dado como patrón, tú no fuiste hecho para ser a un lado, como yo lo estoy, pero desde el seno de la gloria, síguele con una mirada. Tú fuiste el depositario de preciosas gracias. Este es el momento para otorgarlas. Dulce María, ¿en qué estado aparece ante ti tu Hijo? A pesar de sus malas acciones te pertenece. Los pecadores son todos tuyos. Refugio de los pecadores, ruega por él. Salvador de las almas, en nombre de tu sangre que fluyó sin fruto, en nombre de la inocencia cuyo recuerdo aún está fresco, toca esta alma y sálvala. Capítulo 31. La voz de las criaturas. Con el deseo irresistible que sentía por su conversión, pude haber movido el cielo y la tierra para lograrlo. Los objetos externos, los seres inanimados,
Los fenómenos más simples tomaron voz y se volvieron elocuentes al expresarle mis afectuosas reconvenciones. En medio de una tormenta, una voz le dijo: este relámpago es el ojo de Dios. Este trueno que retumba es el sonido de su voz. Él conoce tu conciencia, ve el fondo de tu corazón. Si Él te llamara de repente ante su tribunal. Al ver un arco iris, una voz le decía: así es como la clemencia de un padre advierte a su hijo. ¿Oyes este dulce llamado? ¿Reconoces la sonrisa de un Dios dispuesto a ser aplacado? Una tarde, al contemplar la bóveda azul y las estrellas, una voz le decía: qué hermoso es este cielo, qué espléndido. ¿Será un día tu patria? Por la mañana, cuando su mirada recorría el paisaje, una voz le decía: todo canta su cántico a Dios, todo repite las alabanzas del Altísimo, solo el corazón malvado permanece en silencio. Al ver una cruz, una voz le decía: esta escalera del amor divino, que debería conducir al lugar de morada de los elegidos, tú la transformaste en una barrera insuperable con tu obstinación. Al sonido de las campanas, una voz decía: ¿no es esto aún un suspiro por tu infidelidad? ¿Cuándo resonará un repique de alegría por tu regreso? Un árbol estéril, un campo abierto de zarzas, praderas marchitas, arenas secas, rocas desnudas, caminos fangosos, todo le recordaban el estado deplorable de su alma. El rocío de la mañana, el arroyo cristalino, la lluvia fecunda, la brisa refrescante le representaban las gracias variadas que su insensibilidad había vuelto infructuosas. El esmalte de las praderas, la riqueza de la cosecha, los tesoros de la primavera, el coro de las aves, el zumbido de los insectos, todo le hablaba con palabras de justa reprensión. Por todas partes, en la tierra y en los cielos, voces misteriosas asaltaban su oído con estas terribles palabras: hombre ingrato, somos los beneficios que Él te ha otorgado y que tú has ultrajado. ¿Hasta cuándo nos obligarás a servir un esclavo del maligno y a someternos a su capricho? Capítulo 32. El llamado del Padre. Grande era el abismo que el joven había puesto entre su padre y él mismo. Un mensajero de alas veloces acortó la distancia. Mientras se pensaba que el culpable había sido abandonado, él seguía recibiendo favores a través de mí. Nunca fui confidente de una bondad más conmovedora y nunca vi mejor la ternura que hay en el corazón de un padre. Este sentimiento incomparable crecía con los obstáculos y con la ingratitud con que se le devolvía, y resaltaba aún más sus rasgos divinos. Fue en nombre del Padre Celestial que fui a poner ante los ojos del pródigo la imagen sonriente de los lugares de los cuales había huido. Representé a su imaginación el árbol bajo el cual, siendo niño, había jugado, el jardín que le había dado sus flores, el arroyo que bañaba los prados verdes y el techo que había cubierto sus pacíficas alegrías. Fue el Padre Celestial quien dijo, por medio de mi voz: ¿qué día estuvo marcado por la severidad y el rigor? ¿Qué momento no te trajo nuevas pruebas de amor? Debes ser recordado de las caricias, de los deportes, de la indulgencia inagotable hacia tu primera infidelidad, la abundancia en la que vivías, el celo de tus sirvientes, la devoción de tu familia. ¿Te quejas de eso? ¿Prefieres estos harapos, esta esclavitud, este desprecio, todos estos espectros de miseria que se alzan a tu alrededor? Apresúrate a regresar. Los brazos de tu padre están siempre abiertos a su hijo. Todo te llama. Mira el lecho sobre el que descansaste y el anillo rico destinado para ti, la túnica festiva, las sandalias de honor y el banquete de alegría. Que nuestras reuniones matutinas tengan su frescura, nuestras reuniones al anochecer sus delicias, nuestras reuniones su vida. Solo tú faltas entre nosotros. Solo tú puedes secar nuestras lágrimas, alisar nuestras frentes, dar felicidad a nuestros corazones. Capítulo 33. La decisión. Tanto amor no podía dejar de tocar un corazón que había permanecido bueno. El joven ha visto su miseria, se ha sonrojado por ella. La esperanza le ha tendido la mano. Él volverá sobre sus pasos.
Sus pasiones se aferran de inmediato a él, intentando retenerlo. Vas a abandonarnos, un sueño imposible. No podrás vivir sin nosotros. Solo te levantarás para volver a caer. Un intento tan insensato será una nueva ocasión de mayor confusión para ti. Mostrándole entonces las almas de todas las edades y de todo rango que llevaban una vida santa, le dije: que, mi valiente joven, no podrás hacer lo que estas mujeres, estas vírgenes, estos ancianos y estos niños han podido hacer. ¿Persistirás en no conocerte a ti mismo? ¿O cuentas con actuar sin ayuda desde lo alto? Debes saber que para obrar prodigios, la gracia solo exige una cooperación franca y leal. Los compañeros de su infidelidad le dirigieron palabras engañosas. ¿Quién estaría dispuesto a creer en tu sinceridad? ¿Quién no verá cobardía en este paso? ¿Te promete tu padre perdonarte? ¿Dejará por ello de echarte en cara tus malas acciones? Yo respondí: conoce mejor el corazón de un padre y no lo insultes con una consideración fingida. Cuando él perdona, lo hace sin restricción. ¿Se ha sabido alguna vez una sola falta que se haya echado en cara a los más grandes pecadores? La indulgencia y la misericordia humanas pueden estar sujetas a recordatorios desagradables. Los perdones divinos, nunca. La gracia venció la última resistencia. El hijo se dijo a sí mismo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Capítulo 34. El regreso. Lo conduje al tribunal donde se sienta la clemencia, donde reina la caridad, donde el culpable está más seguro del perdón cuanto más severamente se acusa a sí mismo. El pecador contó con dolor las faltas por las que había perdido la alegría y que le habían causado tristeza. Mientras las contaba, se fue consolando y derramó lágrimas de gratitud. Un ángel había movido las aguas de la piscina en la que él se había sumergido. Yo había infundido en el alma del sacerdote un celo enteramente divino, y yo ya había puesto en sus labios palabras que igualaban en dulzura a las de los espíritus puros. Cuando el ministro de la reconciliación extendió su mano y abrió la boca para pronunciar la sentencia, había misericordia infinita en su corazón. Como el Dios que perdonaba a través de su voz, olvidó las faltas que ya no existían y solo recordaba la condescendencia de un padre y la acción generosa de un hijo. Mientras esta escena se desarrollaba en el secreto del tribunal, había señales de gozo en la fuente sagrada, suspiros de amor en el tabernáculo, muestras de impaciencia sobre la mesa santa, voces misteriosas por todo el santuario. Los ángeles estaban allí para invitar al pecador a regocijarse, para darle valor en ese paso, para ayudarlo en su penitencia. Capítulo 35. El banquete. El Padre Celestial no podía contener su alegría. Reunió a sus amigos, les contó su felicidad, les pidió que se unieran a él para dar una hermosa bienvenida a su hijo. Los ángeles lo han visto avanzar para encontrarse con su hijo, echarse sobre su cuello, bañarlo con sus lágrimas. Han oído el grito de su corazón. Rápido, traed su túnica antigua y vestidlo con ella. Poned un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Traed el becerro cebado, matadlo, comamos y alegrémonos. Porque mi hijo, estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Los ángeles han obedecido, han devuelto al joven su dignidad y su rango. Han dispuesto la mesa, han encendido las lámparas, han trenzado las guirnaldas. Los ministros del santuario han de adornar el altar, preparar a la víctima, sacrificar al Cordero Divino, que quiere darse a sí mismo como alimento. El vino de la consolación fluye en abundancia. Deliciosos manjares se traen de los salones celestiales. Ya no se trata solo de unas migas caídas de las mesas donde se sientan los príncipes. Es la universalidad de los bienes espirituales. El Señor ha dicho a su primogénito: no te quejes, oh espíritus gloriosos, si no ha ocurrido que así lo haga con cada uno de ustedes. Vosotros estáis siempre conmigo, y todo lo mío es vuestro. Permitid que un padre tome precauciones sin límites cuando va a tocar las heridas sangrantes de su hijo. Vosotros, que nunca sentisteis la amargura de la ausencia, ni las privaciones de estar despojados, ni el peso de la esclavitud,
ni la dureza de la deshonra, permaneced en la posesión de vuestra alegría, y con vuestra unión convertíos en los intérpretes entre dos corazones separados que se han vuelto a encontrar. A esta invitación del Padre de la familia, los músicos celestiales toman sus lugares sobre la mesa festiva y se preparan para cantar los deleites de este día de regocijo. Ante la conversión de un solo pecador, ellos muestran más alegría que ante la perseverancia de 99 justos. El aliento de la ternura paternal anima las liras y vive en sus notas. Los ángeles cuentan sucesivamente el poder de las lágrimas y el triunfo del amor. Capítulo 36. El poder de las lágrimas. Salve, lágrimas felices. Salve, causa de nuestra alegría. Tú eres más fuerte que Satanás, del que arrancaste a su víctima, más poderosa que el infierno, cuyas cadenas rompiste. Te elevas por encima de toda criatura y dictas leyes al Todopoderoso. Solo tú has cambiado la justicia en misericordia y hecho de un juez airado un padre lleno de amor. Has tomado el lugar de las palabras y de la elocuencia, de la súplica y de la oración. A los ojos de un pecador eres más hermosa que el reflejo del cielo en los ojos del justo. En ti brillan la sangre de la redención, los tesoros de la gracia, las maravillas de la eternidad. Abres el corazón a la esperanza y colocas en la frente predestinada la señal de la salvación. Lavas del alma culpable una mancha que ni todas las aguas unidas de los ríos y de los mares habrían podido quitar. Eres el rocío de la primavera que habla de los suspiros, de la paloma en los campos del amor divino. Eres el vino que regocija a los ángeles y el agua pura que el Dios de la cruz anhela con sed. Derramada en el exilio, causas en la patria celestial un gozo universal. La desdicha eterna del ángel caído será nunca haber derramado una sola de esas lágrimas. Salve, lágrimas felices. Salve, causa de nuestro gozo. Capítulo 37. Los triunfos del amor. Adórnate con nuevo verdor, oh prado marchito. Lleva tus sonrisas de cosecha, campo asolado. Saca tu tallo de flor, una vez rudamente dañado. Árbol dejado desolado y estéril. Inclina tus ramas bajo el peso del fruto. Admirable en todas partes, en ningún lugar se ha revelado la divina condescendencia con efectos más conmovedores. No ha dejado con vida uno solo de los pecados perdonados, y ha hecho, por medio de la penitencia, que los méritos perdidos revivan. El pecador siente de nuevo la corona de los elegidos rodeando su frente. Puede contemplarla por la noche cuando descansa, y saludarla por la mañana al despertar. La ve flotar en su sueño por la noche y la encuentra mientras medita durante el día. Oh príncipe, caído ayer, hoy levantado, sujeta con ambas manos tu corona de realeza. Rechaza la mano que quisiera empañarla o arrancar sus emblemas. El pastor celestial tiene incontables rebaños en los verdes pastos de la gracia y la gloria. Miles de ovejas pastan en los valles de la tierra. Muchas más saltan y juegan en las elevadas colinas del cielo, vestidas con sus vellones de blanco puro. Todas juntas no habrían podido consolarlo por la pérdida de una sola. En esa una parecía haberlo perdido todo. Qué alegres latidos del corazón cuando la trajo de vuelta al redil y ella descansó con sus hermanas, bajo el cuidado protector del callado amado de su pastor. Salid de vuestras guaridas, monstruos del desierto, correr en persecución del cordero. Jamás podrás apagar tu sed con su sangre. El tierno cuidado del pastor ha sido más rápido y más activo que la furia de los lobos. A la palabra de la amistad divina, el sello del sepulcro se ha hecho pedazos. La piedra ha sido removida. Los lazos han sido rotos. El que había estado muerto 4 días ha resucitado lleno de vida. ¿Qué himno entonan estos sentidos renovados? Resurrección, palabra inefable. Jamás comprenderán tus dulces misterios quienes no han descendido a la tumba. Comprenderán mejor los arrebatos del amigo divino, quien recibe en sus brazos a aquel cuya pérdida había lamentado. Oh tumba, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesús ha llorado por Lázaro. Oh, cuánto lo amaba. Capítulo 38. Un alma escapa del cielo. Mientras los ángeles celebraban el regreso del pecador, un lamento subió al cielo.
No, dijo una voz, ya no puedo soportar dolores tan atroces. Por muchos que sean los deleites de la recompensa, no pueden estar en proporción con un castigo tan grande. Escucha mi oración, oh Dios compasivo. Apresúrate a consolar a tu débil criatura. Aquel lamento pasó como un suspiro entre los cantos de alegría y fue directo al corazón de Dios. Nuestras melodías no impidieron que el Altísimo lo escuchara y respondiera. Mientras continuábamos nuestros cantos, Él entreabrió ligeramente la puerta que impide a los hombres oír los acentos de los bienaventurados. Solo un sonido, el menos penetrante de nuestras melodías, escapó de nuestros cantos y fue a tocar suavemente este corazón que sufría. «Basta, basta o moriré», gritó la sierva de Dios. Su alma se había estremecido, como las de los elegidos, y había recibido un anticipo de felicidad infinita. El placer había sido tan intenso que si el sonido hubiera durado un instante más, habría roto las ataduras que la retenían y habría volado hacia nosotros. Capítulo 39. La furia maligna del usurpador. El canto de los ángeles provocó la furia maligna de Satanás. La envidia que devora a un ser más íntimo desde la exaltación del hombre se manifestó más terrible y lo hizo lanzar gritos de furia. Y sufre al ver un alma que codicia con avidez y que no puede apoderarse de ella. Cuánto más agudo será su dolor cuando pierde la presa que tenía entre sus manos. No pudo contener los arrebatos de su furia por el golpe que acababa de recibir. ¿Por qué me expulsan de la morada donde vivía en paz? ¿Por qué me privan del placer que tenía al hacer el mal? No podía esperar disfrutarlo un poco más. Impedirme arruinar al hombre es hacer que mi infierno sea 100 veces peor. Además, ¿en qué merece esta alma ser preferida a mí? ¿Qué título puede tener para ser, por preferencia, auxiliada por la misericordia, cuando yo soy entregado a los rigores de la justicia? ¿Es ella más digna de perdón que yo? ¿Ha pecado menos veces o menos gravemente que yo? Que cuenten las faltas de Lucifer y que lo pesen en la balanza. Que pongan lado a lado las iniquidades del hombre y aquel leve movimiento de orgullo. El hombre puede volverse culpable 1000 y 1000 veces. Tantas veces obtendrá perdón. Después de una sola falta, Lucifer será castigado sin reparación. ¿Dónde está la justicia en eso? Ante estas palabras, los espíritus bienaventurados y las almas glorificadas se unieron en una sola voz y, con un sonido semejante al trueno, exclamaron: ¿Cuándo se arrepintió Satanás? ¿Cuándo hizo penitencia? Confundido por este reproche, Satanás desapareció. Capítulo 40. Feliz culpa. Nunca amé a mi hermano con más ternura que desde su gloriosa resurrección, después de su caída. Era más completamente mío, pues me debía su vida una vez más. Yo había participado en su bautismo y en su arrepentimiento, en su nacimiento y en su resurrección. Su alma se había adornado con perfecciones que nunca tuvo en sus mejores días de inocencia. Su amor contenía algo más generoso, más vivo, más fuerte. Celosa por reparar el tiempo perdido, ella soñaba con los medios para extraer del mal pasado un bien futuro. Ante el peligro, le sugerí 1000 reflexiones sobre su imprudencia y le mostré los tormentos que había sufrido como consecuencia de ello. Una sola mirada bastó para devolverla a sí misma, para hacerla derramar lágrimas, para asegurar su fidelidad. Habiendo escapado, despojada de su plumaje y cubierta de sangre por las garras del buitre, la paloma buscaba refugio en el seno de su madre. En esos momentos, al estrecharla bajo mis alas para darle nuevo calor, sentía renacer su hermosa juventud. Tomó tales precauciones contra la sorpresa y concibió un horror tan grande al vicio y adquirió tal gusto por la virtud que pude finalmente exclamar: feliz culpa, solo de los medios para extraer del mal pasado un bien futuro. Capítulo 41. El consejero. Para evitar nuevos extravíos, inspiré al joven el pensamiento de consultarme en todo de ahí en adelante, trayendo a su mente mi presencia en todas sus acciones. Si era invitado a una reunión mundana, me decía: no podría ir sin ti, oh mi amigo celestial, y no me atrevería a pedirte que me lleves allí. Si un mal libro caía en sus manos, podría dirigir tu mirada tan pura
hacia páginas dictadas por Satanás? Si se sentía movido a la venganza, no detendría un brazo invisible y frenaría el golpe que medito. Si sentía una tentación humillante, debería atreverme ante un principio del cielo a hacer lo que no me atrevería a hacer delante del más humilde de mis semejantes. Si oía discursos impíos, podría escuchar palabras que herirán a mi mejor amigo en lo más profundo. Si corría el riesgo de escandalizar a su prójimo, eso sería alistarse al servicio de los demonios y luchar contra el ministerio de los ángeles. Si se sentía atemorizado ante la dificultad del deber, ayúdame tú que eres mi apoyo. No permitiré que te sonrojes por mi cobardía. No hacía nada sin mi aprobación. Reinaba sobre su espíritu y dirigía sus acciones. Compartía mi sabiduría y se dejaba guiar por mi luz. Capítulo 42. El futuro. El tiempo pasaba. ¿Qué perspectiva se abriría ante el joven? ¿Cuál sería mi ministerio? ¿Tendría que estar algún día al lado de un sacerdote en el altar, o de un religioso en lo profundo del claustro, o de un soldado en el campo de batalla? Nada me había sido revelado, nada me había revelado el secreto de Dios. No veía en el presente causa alguna de los acontecimientos futuros, y aquel que lo sabe todo no había hablado. No sabía por qué camino me llevaría el joven al obedecer al llamado del cielo. Me imaginaba de antemano una variedad de situaciones. El sacerdocio era objeto de mi admiración y de mi complacencia. ¿Qué corona está reservada para el fiel dispensador de las gracias divinas, para el noble asociado del Redentor, para el Salvador de sus hermanos? Pero la carga del sacerdocio es temible incluso para los ángeles. Está cargado con el peso de todas las almas que tienen la misión de salvar. Ya es mucho para un ángel tener que guiar un alma. ¿Qué será para un alma tener que guiar a miles de otras? Al pasar ante el ángel de un sacerdote, le deseé alegría. Lo traté con honor, no podía envidiarlo. Fuera cual fuera la vocación del joven, comprendí que era su deber seguirla y que no podía, sin el mayor de los peligros, serle fiel. Él me había suplicado que obtuviera para él el conocimiento de su vocación. Yo mismo no esperaba sino la revelación del Altísimo. Capítulo 43. La vocación. Movido como si estuviera a punto de conocer el secreto de mi propio destino, volé al cielo y penetré en el santuario. El libro en el que están contenidas las vocaciones de los hombres estaba rodeado de ángeles que lo consultaban. Bajo sus ojos se colocaba, en el momento señalado, la página que les interesaba. Recibían al mismo tiempo el conocimiento de la vocación y de las gracias destinadas a hacerla fructificar. Vi ángeles que estaban tristes y afligidos. Buscaban nueva ayuda para las almas infieles a las primeras gracias. Uno de ellos me dijo, con tristeza: la salvación aún será posible para el alma que se ha confiado, pero ay, le será difícil. Ya no tendrá las gracias escogidas que le esperaban en el camino al que fue llamada por primera vez. Finalmente, el libro fue abierto para mí. En la página deseada leí: una vida santa en el mundo, matrimonio cristiano. Todas las dificultades de este estado de vida se desplegaron ante mis ojos. Estaba abrumado, pero el Señor, con una dulzura que inspiraba confianza, me dijo: abre tus manos. Mis manos se abrieron y el Señor colocó en ellas gracias tan abundantes que mis temores desaparecieron de inmediato. Entre esas gracias, algunas eran para dar a conocer y aceptar la vocación, las otras para hacer más fácil el cumplimiento de sus deberes. Apartado de los hombres, en la soledad y en la presencia de su eternidad, el joven conoció por mí el secreto que hasta entonces había buscado con sus oraciones. Capítulo 44. La esposa. Después de haberle revelado su vocación al estado matrimonial, le hice conocer a la esposa adornada de modestia que el cielo había destinado para él. Ella había sido preparada para él desde mucho tiempo atrás. El ángel de las uniones santas había establecido esas relaciones en nombre de Dios, que inclinaban un alma virtuosa hacia otra. El ángel de la joven y yo lo habíamos secundado. Habíamos alimentado entre estos dos corazones la perfecta armonía que contemplamos sin ver aún los resultados consoladores. Percibimos el designio de Dios solo después de haber sido ejecutores. Por la santidad de su conducta y la pureza de su alma, el joven había merecido de la joven las cualidades bellas y las virtudes con que la veía adornada.
y la joven encontró una recompensa para su inocencia en el tesoro de fe viva y de generosidad inagotable que el corazón del joven le ofrecía. ¿Qué no hizo el demonio para impedir el cumplimiento de la voluntad de Dios? Hizo todo lo posible por provocar un cambio, sugiriendo otras alianzas en las que la gracia y la virtud no tendrían parte. En un momento dado, eran los bienes de la fortuna los que penetraban con brillo, poniendo ante los ojos un futuro seductor. Bajo este velo engañoso, mostré al joven el abismo que se abría. Mira esa mala disposición, ese corazón sin cualidades nobles, esos gustos mundanos. En otro momento eran las cualidades naturales las que exaltaba. Los dones exteriores debían triunfar sobre todo y procurar una felicidad inalterable. Dije al joven: ¿dónde está la piedad, el temor de Dios, la fidelidad al deber? ¿Quieres un corazón que venga a enfriar tu caridad con su indiferencia, más bien que uno que sostenga tu virtud? Otra vez, fueron las relaciones y la amistad las que interfirieron. Daban gran importancia a una alianza que halagaba su amor propio y su ambición, pero que habría traído destrucción a las disposiciones del alma. Un rayo de luz fue suficiente para que yo fortaleciera al joven y lo salvara de influencias poco cristianas. Nada podía oponerse a la elección de la providencia. Si se habían consultado motivos humanos, fue en justa medida. Las disposiciones de un orden superior eran supremas. Ni el cálculo egoísta de los bienes materiales, ni la ciega esclavitud de la pasión, ni la tiránica presión de la voluntad ajena, ni ningún medio empleado por el demonio impidieron la manifestación y el cumplimiento de los decretos divinos.